En Sin Distancias dedicamos estos últimos minutos a la orientación profesional y el empleo, de la mano del COIE de la UNED, el Centro de Orientación, Información y Empleo. Hoy queremos dar una vuelta de tuerca al concepto de búsqueda de empleo y ofrecer algunas claves para aplicar nuestra creatividad y la innovación en el difícil proceso de buscar un trabajo. Aprenderemos conceptos como el topalantismo o prototipar que nos pueden ayudar a emprender. Corren malos tiempos para el empleo. Es difícil encontrar uno o mantenerse en el puesto de trabajo. Solo el que pueda aportar un valor añadido, el que ponga algo diferente e innovador sobre la mesa del mercado laboral o del jefe, podrá emprender profesionalmente. La creatividad y la innovación son cualidades muy favorables para cualquier empleado o emprendedor. Pero ¿cómo podemos ser más creativos? ¿Cómo convertirnos en personas innovadoras? De todo ello vamos a hablar esta mañana con Paula Ferrer Sama, que es técnico de orientación del COIE. Hola, buenos días, bienvenida. Buenos días. Y también con Lucía Díez de la Riva, que es responsable del área de emprendimiento del COIE, también de la UNED. Hola, buenos días, Lucía. Buenos días, Lourdes. También está con nosotros Juan Pastor Bustamante, que es experto en creatividad e innovación personal, organizacional y territorial, fundador de la empresa Repensadores SL, vicepresidente de la Asociación para la Creatividad ASOCREA y profesor de la Escuela de Organización Industrial. Juan, hola, buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Para empezar, Juan, ¿cómo entiendes la creatividad y la innovación en el panorama socioeconómico de nuestro país actualmente? Pues yo creo que tiene un papel fundamental, ¿no? O sea, yo creo que... Así para decirlo rápidamente, en España perdimos el tren de la Ilustración, perdimos el tren de la revolución industrial y yo creo que el reto ahora es no perder el tren de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, ¿no? Y ahí ocupa un papel fundamental la creatividad y la innovación. Entonces, afortunadamente, el discurso de creatividad e innovación, yo cuando empecé, y además soy pedagogo, pues me decían, ¿y a dónde vas a ir tú por el mundo siendo pedagogo y dedicándote a creatividad e innovación? Y afortunadamente, pues toda mi vida profesional he podido trabajar dedicándome a creatividad e innovación. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un interés, pero yo creo que ahora el objetivo es que tanto para las universidades como para las empresas, como para el propio país, sea un tema estratégico, ¿no? Es decir, no solo es importante tener conocimientos, sino lo importante es generar valor con esos conocimientos. Y la forma de conseguirlo es a través del desarrollo de la capacidad creativa. Juan, ¿por qué es tan importante que una persona sea creativa? Porque es ella misma, ¿no? O sea, yo creo que ese es el reto fundamental. El único rasgo que yo creo que es un regalo es que todos nosotros somos únicos e irrepetibles, ¿no? La oveja Dolly intentó que la cosa se clonara, pero afortunadamente todavía... Entonces, yo creo que siendo uno mismo... la forma de encontrarnos es a través de la creatividad, ¿no? La expresión creativa es lo que te hace ser único y te hace ser diferente, ¿no? Y es muy bonito, vamos, yo que vengo también del mundo de la educación y he dado clase en todos los niveles educativos, cuando entras en una clase de infantil y preguntas, que levante la mano, ¿quién cree que es creativo? Pues te levanta la mano todos, se les sale el hombro del cuerpo y vas a una clase en la universidad y preguntas, que levante la mano, ¿quién crees que es creativo? Y ese porcentaje disminuye de forma dramática, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Que es fundamental que el cultivo de la creatividad no solo se dé
que se da afortunadamente en los ciclos iniciales, sino a lo largo de toda la vida, porque al final los territorios que tienen más bienestar y que prosperan más es donde hay más individuos nacidos en el territorio o que llegan al territorio de otros sitios, en los cuales se sienten en la libertad de expresar su creatividad en el campo que sea, ¿no? Porque también se suele asociar mucho creatividad con arte, pero la creatividad es una capacidad que todos poseemos y que puede ser entrenable, y esta es otra buena noticia, ¿no? Y además, estando en una institución educativa, la creatividad es un hábito que se puede entrenar, y si se entrena se consiguen resultados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el ser creativo es ser uno mismo. ¿Qué diferencia hace ser creativo e innovador en el éxito de un emprendedor? Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que el ser creativo al final te hace crear productos diferentes, ¿no? Y eso lo vemos en los cursos de emprendedores que hemos desarrollado aquí en la UNED. Es decir, al principio la gente llega a los cursos con ideas de negocio muy convencionales, ¿no? Que son todas iguales, o le dices, ¿y qué te diferencia de la competencia? Y dices, pues bueno, la verdad es que no sé, ¿no? Pero luego, trabajando durante el curso, lo que hacemos es que busquen esa originalidad, qué pueden aportar de diferente y, sobre todo, qué valor pueden aportar, ¿no? Y nosotros trabajamos en una dinámica que se llama el triple balance. No solo es que puedes aportar desde el punto de vista económico, sino también que puedes aportar desde el punto de vista social y que puedes aportar desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Porque también en nuestro país existe un pequeño cliché con el empresario, ¿no? Que existe la asociación rápida de empresario explotador, cuando la buena noticia es que estamos ante la primera generación de emprendedores innovadores, ¿no? Que yo creo que este es un dato significativo. En este momento, la formación en temas de creatividad e innovación desde el punto de vista empresarial se está empezando a dar, y de esa formación está saliendo gente con ideas de negocio que están generando un valor en todos los sectores económicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa primera cantera, pues hay que cuidarla, ¿no? Y hay que estimularla, no solo con formación que se está haciendo, y ahí, pues desde aquí felicitar a la UNED por la gran implicación que está teniendo, sino también hay que crear un ecosistema, ¿no? Lo que yo llamo un ecosistema, un entorno para la imaginación y la innovación, en el que la gente y los empresarios puedan generar empresas en España, ¿no? Y no se tengan que ir fuera. Y en el caso de un empleado por cuenta ajena, ¿por qué es importante ser creativo e innovador en la empresa en que trabajas? Fundamentalmente para no quemarse, ¿no? Es decir, cuando la gente... rutina. La rutina. Cuando la gente siente que no es creativo e innovador, al final acaba quemándose, ¿no? Y eso no solo es malo para el propio trabajador, sino para la empresa, ¿no? Entonces, al final no solo es un tema de personas, sino también de entorno, ¿no? Es decir, lo que también tenemos muy demostrado es que los entornos donde se permite que la gente se atreva a mostrar sus ideas, pues se generan más ideas, ¿no? Y en los entornos donde hay un poco una lucha por quien tiene las ideas, porque pues esos se bloquea, ¿no? O sea, el mayor enemigo de la creatividad y la innovación es el ego, ¿no? Que es un potencial que todos tenemos, pero que hay que saber gestionarlo, ¿no? Entonces, pues el no trabajar mucho la creatividad en el sistema educativo te hace que a la hora de llegar a un trabajo, todo ese tema de aportar ideas, desarrollar ideas, y no solo hacerlo de forma individual, sino hacerlo en equipo, pues surgen los problemas, ¿no? Claro. Es decir, en el colegio nos ponen calificaciones individuales, ¿sí? Pero las empresas obtienen resultados colectivos, ¿no? Uh-huh. O sea, que está muy bien que un trabajador sea muy bueno, pero si el resto de la empresa no funciona, pues la empresa se va. Entonces, ese clic de el resultado individual con el cual has sido evaluado, no solo en la escuela, sino también en casa, al resultado colectivo, pues es algo que se debería trabajar, ¿no? Y eso, ¿cómo se puede trabajar? Pues participando en actividades colectivas, en asociaciones. Pues yo
antes de crear empresas, pues he participado en asociaciones, he promovido asociaciones, me he metido en grupos de deporte, de actividad, y al final pues tienes que vender, tienes que gestionar y tienes que organizar no solo con tus ideas, sino con las ideas de un grupo, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental para un trabajador. Y la buena noticia es que el trabajador, cuando siente que no es creativo, pues se va de las empresas. Bueno, ya hemos visto muy claramente que es importante ser creativo, no solo para nuestro propio bienestar, ¿no? Para estar más satisfechos en el trabajo, sino para producir también mejor. Y yo ahora quería preguntarte, ir un poco al quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos aumentar nuestra creatividad? Porque yo entiendo que ¿por qué hemos perdido la creatividad? Eso que decías tú de que los niños pequeños son mucho más creativos, yo creo que bueno, pues estamos tan preocupados por hacer las cosas bien o hacerlas mal que llega un momento que no nos permitimos improvisar, ¿no? Estamos como muy constreñidos y bueno, ya no te cuento si intentamos ser creativos en equipo. Claro. Eso ya debe ser un reto porque, bueno, yo puedo ser creativa a mi manera y hacer las cosas a mi manera, pero cuando intentas juntar la creatividad de bastantes personas, pues ¿cómo podemos hacerle, no? Yo he estado escuchando alguna conferencia que has dado tú y me encantó la idea que es muy chocante además empezar una conferencia o un taller haciendo a las personas que están sentadas ponerles a respirar, contarles lo importante que es caminar. Entonces me gustó mucho esa idea y me gustaría que la desarrollaras un poco, ¿no? Cómo eso puede ayudarnos a ser más creativos. Sí, yo lo llamo el kit de creatividad, ¿no? Es decir, al final la gente va a un curso y cuando acaba el curso dice, oye, muy bien, pero ¿y ahora qué pasa, no? Pues yo les intento trasladar pues un kit de creatividad y a través de elementos sencillos, ¿no? Es decir, porque yo no solo lo sé, sino lo he comprobado que la creatividad es una capacidad natural, ¿no? Y entonces, a lo largo de nuestro desarrollo hay cosas que pues, no dejan de funcionar bien, ¿no? Y la primera es la respiración, ¿no? Entonces, la respiración tiene una influencia determinante sobre la capacidad creativa. Y no solo se trata de siempre oxigenar bien, ¿no? Sino hay a veces en los que necesitamos a lo mejor tener déficit de oxígeno porque eso estimula un tipo de pensamiento, ¿no? Un tipo de imaginación o en función del hemisferio que oxigenamos, pues se activa más la parte más creativa o la parte más lógica, ¿no? Entonces, los niños, o todos cuando éramos pequeños, respirábamos perfectamente, ¿no? Que es lo que se llama la respiración abdominal, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, pues hacemos una respiración mucho más torácica, que al final lo que hace es que no activa todo el cuerpo, ¿no? Porque con la respiración... Si ahora los que nos están oyendo pueden visualizar un bebé durmiendo, pues ve que la tripita sube y baja cuando está respirando, ¿no? Y ese movimiento lo que hace es mover todos los músculos, ¿no? Y relajar todos los músculos, porque se produce una contracción y una distensión, ¿no? Entonces, ese proceso de respiración es fundamental. ¿Qué pasa? Cuando nos piden ser creativos, nos solemos tensionar, ¿no? Si ahora yo os digo, darme una buena idea en 2 minutos, pues la reacción... Lo que haces es contener el aliento, claro, ¿no? Primero contienes el aliento y luego te salen unas contracturas de aquí en los trapecios brutales, ¿no? Y si eso además depende de tu puesto de trabajo, pues no te digo nada, ¿no? Entonces, primero, respirar. Segundo, pues el caminar, ¿no? Y eso nos lo enseñaron los filósofos. Sí. Es decir, cuando uno está bloqueado, normalmente... piensa en un solo plano, ¿no? La forma de salir de ese plano y de buscar posibilidades es levantarte y empezar a caminar, ¿no? Y en ese caminar también en el proceso creativo necesitamos momentos de alejamiento ficticio. Es decir, si estamos muy encima del problema no vamos a ver posibilidades, ¿no? Pero si de repente nos vamos, y eso lo vemos mucho en el cine, ¿no? De repente alguien que quiere resolver un crimen o algo así, pues está tomando un café y en función de, o va haciendo deporte o está mirando por la ventana y de repente ve algo con el que conecta una idea, ¿no? Claro. La capacidad creativa es conexión de ideas de forma novedosa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los hábitos, ¿no? Es decir, y los hábitos no solo son los hábitos personales, sino los hábitos espaciales. Si en nuestra casa no tenemos ningún espacio para la creatividad,
pues difícilmente o nosotros o nuestros hijos van a ser creativos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que crear espacios para la creatividad. Si en nuestras oficinas no hay ningún espacio para generar ideas, pues la gente, si los juntamos en una sala de reuniones, a generar ideas en esa misma sala de reuniones se toma decisiones, pues existe una serie de bloqueos, ¿no? Entonces, persona, espacio y luego fundamentalmente juntarse con gente creativa. O sea, hay el típico, lo que se suele llamar el yo te quiero mucho y voy a ser el abogado del diablo, entonces todas las ideas que tú me propongas les voy a dar caña para ver si son suficientemente viables. Sí, la típica crítica constructiva, ¿no? La típica crítica constructiva en la cual se quedan la mayoría de las ideas, ¿no? Entonces, un elemento fundamental es separar la producción de la evaluación. Y esto, la gente que está acostumbrada a generar creatividad y a generar proyectos colectivos, no solo individuales, colectivos, está un poco acostumbrado a esa dinámica, a que tú le puedas contar ideas y la gente ni se sorprenda, ni se escandalice, ni que diga qué tontería, ni nada, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Júntate con personas creativas e innovadoras y vas a desarrollar tu capacidad creativa e innovadora. Claro. Juan, ¿podrías decirnos un poco resumidamente qué actitudes fomentan la creatividad en el emprendedor o en el trabajador por cuenta ajena? Muy bien. La primera sería una que me enseñó un emprendedor, ¿no? Porque yo creo que al final es de lo que te aprendes de los emprendedores, que es el topalantismo. ¿En qué consiste el topalantismo? Es evidente que cuando uno va a emprender un proyecto, tanto por cuenta propia como ajena, se va a encontrar con muchos obstáculos. Y mucha gente ante los obstáculos cede, ¿no? Y lo deja. Entonces, al final, un poco la idea de que tener la actitud de que parte del camino de emprender es superar obstáculos, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú te encuentras un obstáculo, en vez de asustarte, solo te tienes que decir topa adelante, topa adelante, topa adelante, ¿no? Esa sería la primera idea. Ser topalantista, ¿no? La segunda idea sería prototipar, ¿no? O sea, nos han enseñado un poco hasta que no esté todo perfecto, no pongo la empresa en marcha. Es decir, mucha gente se preocupa más de tener una buena oficina más que de tener una buena idea de negocio. Yeah. Entonces es empezar con lo mínimamente viable para activar la empresa y luego ir evolucionando la empresa, ¿vale? Entonces, ¿con qué idea? Es que necesito 300.000 euros. Pues mira a ver si con 20.000 puedes empezar la idea. Y mucha gente dice, anda, es que con 20.000 también puedo empezar la idea. Pues empiézala con 20.000 y luego la vas desarrollando. Claro. Y por otro lado, poner foco, ¿no? Y eso también es una actitud de fijarse metas y que te ayuda el topalantismo para conseguirlas, pero no puedo decir, quiero emprender, ¿sobre qué? Pues a ver qué se me ocurre. No, ¿en qué tengo yo potencialidades? Porque esa es una recomendación fundamental. Emprender sobre cosas que se conocen. O sea, se puede generar innovación sobre temas que uno domina. Claro. Entonces, sobre lo que yo domino, que puede ser el ámbito de la educación o el ámbito de la tecnología, pongo foco ahí y me vendrán ideas, porque las ideas no se buscan, las ideas se encuentran. De esta forma hemos visto algunas claves para convertirnos en personas más creativas, gracias a la mano de Juan Pastor Bustamante, que es experto en creatividad e innovación. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Y gracias también a Paula Ferrer Sama y a Lucía Díaz de la Riva, que son las dos técnicos del COIE. Muchas gracias y buenos días. Un placer. Un placer, buenos días.